Bueno, ahora vamos a dar inicio a lo que es la segunda clase, entre comillas esto de clase, abordando el tema del concepto de ciencia en una perspectiva de lo que denominamos la investigación científica para abordar problemas que tienen que ver con el contexto educativo. Cada vez que nosotros pensamos en esto de ciencia, ¿cierto? Tenemos una idea no menor, porque está muy difundida y porque si yo le preguntara a cada uno de ustedes, probablemente la imagen que se les viene a la cabeza cada vez que piensan en ciencia es de alguien que está en un laboratorio realizando algún tipo de actividad experimental, un ingeniero que está probando un nuevo prototipo, desarrollando una nueva tecnología, pero no es probable que emerja en ustedes la imagen de un profesor realizando una clase o de un sociólogo, un cientista político realizando una actividad científica. Y eso se debe fundamentalmente a que nosotros adherimos el concepto de ciencia a una perspectiva denominada nomotética. Y eso tiene su raigambre en la historia, en el pensamiento del positivismo. Autores como Comte, ¿cierto? Autores como William James, como Francis Bacon, como Stuart Mill, desarrollaron una perspectiva diciendo y señalando con mucha propiedad que para desarrollar conocimientos ciertos, las distintas disciplinas deberían adscribirse al monismo metodológico de las ciencias naturales. Es decir, aplicar el método científico para alcanzar un pensamiento riguroso, un pensamiento cierto. Y esa idea permanece hasta el día de hoy e incluso es hegemónica, determinando muchas veces que, al parecer, la metodología cuantitativa es mucho más sólida que la metodología cualitativa. Pero con posterioridad hay autores que, como por ejemplo como Dilthey, como Weber, como Collingwood, que plantean que para alcanzar una comprensión sobre la realidad, ya no una explicación, sino una comprensión de la realidad, nosotros debemos buscar una intersubjetividad. Y para eso, entonces, la perspectiva de la ciencia adquiere un carácter distinto, porque ya no estamos desde fuera mirando la realidad como un objeto que está allí independiente de nuestras características, sino que la realidad es interpretada desde nuestra perspectiva y por tanto nuestro rol fundamental es estar in situ, al interior del fenómeno mismo. Y esa perspectiva está fundamentalmente adscrita a pensamientos y a autores como, por ejemplo, Edmund Husserl, que plantea que para alcanzar la esencia de las cosas nosotros tenemos que hacer una especie de epogée, es decir, poner entre paréntesis nuestras particulares interpretaciones sobre esa realidad e hipótesis y dejar que se devele la verdad desde el mismo fenómeno. Y por eso que hay que ir al sitio mismo, es decir, la mejor forma de capturar, por ejemplo, el fenómeno del aprendizaje, las prácticas de los profesores, es ir al escenario educativo donde estas prácticas se concretan y no desde una perspectiva externa que de alguna manera racionaliza esa interpretación de los hechos. Esto ha dado con posterioridad una especie de expresión ya más sintética en lo que llamamos los paradigmas de la investigación. Thomas Kuhn, un autor muy importante en el desarrollo del pensamiento, planteaba que las investigaciones van por ciertas tendencias y a esas tendencias las llamó paradigmas, que son una especie de cosmovisiones de mundo, en este caso de la comunidad científica, que de alguna manera determina cuáles son los problemas que interesan a esa comunidad y la forma en que deben ser encarados. Nosotros pensemos nomás en que cada una de las sociedades y las culturas tienen una visión de mundo que orienta su conducta, que orienta los valores que persigue, que orienta las prácticas que realiza. Bueno, eso mismo sucede en la comunidad científica. En realidad existen una multiplicidad de paradigmas, pero para el efecto y para esta asignatura en particular nosotros vamos a hacer una especie de división bastante peculiar de dividir un paradigma cualitativo y un paradigma cuantitativo, reconociendo que ninguna de las dos perspectivas es mejor o peor que la otra, sino por el contrario, ambas son acercamientos rigurosos
acercamientos sólidos para conocer la realidad. E idealmente nosotros deberíamos desarrollar un acercamiento mixto. En la actualidad, justamente, cuando nosotros somos capaces de reconocer que la realidad es compleja, multidimensional, multifactorial, siguiendo la línea de Morin, podemos entender entonces que el aprendizaje no puede ser explicado por una variable en particular o dos o tres variables, sino que existe una multiplicidad de factores que determinan el modo en que, por ejemplo, alguien aprende. Por eso mismo, cuando nosotros hablamos de la perspectiva nomotética de la ciencia, es porque nosotros entendemos que la ciencia persigue, frente a los fenómenos que examina, buscar regularidades. Por ejemplo, cómo nosotros podríamos explicar el fenómeno del aprender, y esas prácticas educativas podrían llegar a establecer ciertos patrones, ciertos programas, ciertos mecanismos para el abordaje del aprendizaje que podrían ser comunes a todas las escuelas o las instituciones educativas de nuestro país. Cuando nosotros hacemos eso es porque estamos reconociendo que hay ciertos elementos que son comunes a toda esa realidad, independiente del escenario en que ésta se produzca, porque queremos justamente establecer leyes explicativas de esos fenómenos. Y por tanto tenemos que señalar hipótesis y esas hipótesis ser capaz de comprobarlas en la realidad. Para ello, entonces, utilizamos fundamentalmente un modelo hipotético deductivo. Nosotros vamos a utilizar predominantemente un modelo empírico, como el que habíamos señalado con respecto a el desarrollo del positivismo. Pero también nosotros podríamos tener una perspectiva ideográfica de la ciencia, que no es lo más común. Y esto sí que es fundamental en el desarrollo de la ciencia humana. Cuando nosotros hablamos de una perspectiva ideográfica, el acento está puesto no en la explicación, sino en la comprensión. Y por tanto, cuando nosotros queremos comprender el fenómeno, y ya no tenemos una perspectiva externa, sino una perspectiva interna, tenemos que ir al fenómeno mismo, somos capaces de entender las interpretaciones que los propios agentes a los cuales nosotros intentamos examinar, en este caso, por ejemplo, profesores, estudiantes, apoderados, tenemos que ser capaces de entender claramente cómo ellos creen, narran, se predisponen o interpretan esa realidad. Y no como nosotros pensamos que lo hacen. Y la mejor forma de hacerlo es pidiéndole a ellos mismos que sean capaces de darnos cuenta sobre ello. Un poco en la perspectiva de un filósofo que se llama Edmund Husserl, quien planteaba que para capturar la esencia de las cosas nosotros tenemos que hacer una epogea, es decir, poner entre paréntesis nuestra perspectiva para develar la esencia de esas cosas. Y eso significa que nosotros tenemos que crear los mecanismos y las técnicas necesarias para capturar esa realidad. ¿Y qué nos va a importar entonces? Ya no nos va a importar el establecimiento de leyes generales, sino que ser capaz de capturar esas opiniones, esas realidades. ¿Y qué mejor mecanismo que ir directamente a la fuente, directamente al escenario educativo y ver las prácticas reales que realizan, por ejemplo, los profesores o las opiniones fidedignas que dan los propios estudiantes? Y por eso que nosotros necesitamos un mecanismo que capture eso. Y lo que importa es describir esos hechos, aun cuando no necesariamente esos hechos responden a todas las realidades del sistema educativo, porque el énfasis es distinto. Entonces, desde esta perspectiva, es importante hacer este reconocimiento, porque este reconocimiento nos va a derivar con posterioridad en lo que nosotros vamos a establecer como paradigmas de la investigación. Y dentro de los paradigmas de investigación, siguiendo la línea de Kuhn, Thomas Kuhn, un filósofo, quien nos señala fundamentalmente que la investigación tiene como derroteros, megatendencias. En un momento determinado la investigación se preocupa de este tipo de problemas, realiza para ello determinadas técnicas, utiliza ciertos escenarios de investigación y en otro momento puede tener otro escenario. A lo largo de la historia nosotros hemos tenido distintas visiones sobre esa realidad. Por ejemplo, paradigmas que han sido una forma en que explicamos la realidad y que con posterioridad los mismos hechos, los mismos fenómenos de la realidad han hecho que esos paradigmas caigan. Muchas veces esos paradigmas no caen, no se modifican sustancialmente, sino simplemente se perturban porque se han modificado.
Pero muchos de esos paradigmas, de esas creencias que en un momento determinado eran válidas, terminaron siendo abruptamente modificadas por otra perspectiva. Pensemos nomás en lo que significa el mundo de Ptolomeo, quien explicaba el universo de una determinada forma, diciendo que era geocéntrico, ¿cierto? La Tierra era el centro del universo. Hoy día a nosotros nos parecería inadecuado tener una perspectiva como lo planteaba Ptolomeo, ¿cierto? Y el giro copernicano que se denomina fue una modificación sustantiva. Galileo Galilei, recordemos, tuvo que abjurar, es decir, renegar de sus conocimientos frente a la presión de una visión sobre la realidad. Y así han habido muchas modificaciones. Pensemos nomás en lo que significa la reforma de Lutero u otras perspectivas que han habido a lo largo de la historia que han sido verdaderos cismas frente al paradigma dominante. Bueno, en educación también hemos tenido cambios de esa naturaleza, cambios fundamentales en lo que significa una perspectiva, tanto del aprendizaje como del rol del estudiante. Hoy día mismo enfrentamos un desafío frente a los temas de género, a los temas de atención a la diversidad, de igualdad de oportunidades. Todos esos elementos que en su momento pudo haber tenido una perspectiva totalmente distinta, hoy día tienen un enfoque renovado. Y en ese sentido, la investigación debe abordar estos desafíos pensando justamente en cómo yo abordo, si lo hago desde una perspectiva ideográfica o lo hago desde una perspectiva nomotética, justamente porque la problemática que yo voy a desarrollar como investigación me va a desafiar a seguir una línea en particular.